Vamos con la segunda entrega de Vianey Zárate sobre las porras de los equipos de fútbol. Esta vez el tema es la seguridad. Vamos a verlo. Ayer les presentamos cómo surgen las porras, quiénes las integran y cómo pueden ser parte de ellas. Pero ¿sabe quién se encarga de mantener el orden público en un encuentro de fútbol? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad para brindar atención no solo a los asistentes, sino también a los integrantes de las barras? Estadio Seguro es el operativo de seguridad que en cada encuentro de fútbol realizado en la Ciudad de México se implementa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El objetivo, resguardar la seguridad tanto de las porras locales y visitantes. Está dividida en 3 pasos. Atención de la policía y seguridad en el inicio. Etapa operativa, movilidad y seguridad dentro del estadio. Y por último, la seguridad al final del encuentro. Nosotros en las porras visitantes hacemos una división en la infraestructura del estadio y las colocamos en sitios específicos para evitar la contención de los grupos entre unos y otros en los grupos y barras de animación. Es necesaria la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y los líderes de las barras. Días antes del evento, se reúnen para dar lectura a las normas de seguridad que se han implementado para los partidos de fútbol, entre los que destacan: si hay una contratación de camiones para el traslado de las barras al estadio, no se deberá ir arriba del toldo. No se podrán usar bombas de humo y pirotecnia ni cuestiones que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Al no cumplirse ninguna de estas normas, se tendrán consecuencias ante un juez cívico o, dependiendo el caso, podría llegar a tener una causa penal. Y hemos implementado la medida de que no se venda cerveza con alcohol a las porras visitantes. ¿Por qué? Porque nos habíamos dado cuenta que este era uno de los factores importantes que detonaba mayor número de incidentes. Desde 1.500 hasta 7.000 elementos son los que pueden participar en el resguardo de la seguridad, dependiendo la dimensión del recinto, así como la afluencia de aficionados. Seguridad, el diseño de rutas de transporte público para los asistentes y acciones de protección al interior de los estadios forman parte de las medidas de seguridad que se toman para cada encuentro de fútbol realizado en la capital, y habrá incremento de elementos de seguridad cuando se enfrenten entre sí el América, Pumas, Cruz Azul y Guadalajara. Somos la barra más conocida, la más odiada, la más antigallina. Son las barras o tradicionales porras de los equipos de fútbol, que promueven la pasión por el balompié y la fiesta. El papel de las autoridades es velar por la seguridad de los aficionados, incluso que las barras se diviertan de una manera comprometida y sana. Con imágenes de Jesús Arias y Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias.